queremos dar la bienvenida a dos personalidades que no requieren ninguna presentación. Gustavo Grobocopatel, Pilu Giraudo, desde ya muchísimas gracias por participar de este ciclo de conferencias. La idea que venimos llevando adelante un grupo de jóvenes es reflexionar juntos. El mundo se ha puesto en pausa, la vida en las ciudades ha cambiado, y ante esa situación nos propusimos repensar el presente para poder pensar el futuro a partir de estos cambios. La humanidad ha cambiado a partir de las crisis, como decía Goethe, la historia es continuidad o transformación. Después de la oscuridad de la peste negra allá en Europa, que se llevó media humanidad, vino la luz del Renacimiento, que creo que hoy nos define o nos conceptualiza como la civilización que somos. Es decir, estamos atravesando una situación global única y que por eso necesitamos la voz, la reflexión de los referentes de los distintos sectores que son prestigiosos, que han triunfado a nivel local, a nivel mundial, acerca de las consecuencias que puede tener esta pandemia. Por eso, nuevamente, desde ya agradecerles. Tiro este pequeño disparador. Nos acompaña también nuestro amigo Gabriel Pellizón, que, bueno, es también un poco el alma mater de esta temática de las charlas. Y como primer disparador, ¿creen que va a producirse algún cambio en la materia de relacionarse, de comerciar, de producir dentro de lo que es el sector, ¿no?, de la producción de alimentos, agropecuario, agroindustrial, a partir de esta pandemia, a partir de estos cambios sanitarios? Sabemos que es un servicio esencial excluido de los decretos presidenciales. En otros aspectos del mundo está cambiando absolutamente. Hablábamos con emprendedores que nos decían de que ya hay tecnologías que han llegado para quedarse y que van a cambiar la forma de relacionarse y de comerciar. Todos estos cambios, ¿cómo impactan en este sector? Nos encantaría saber su opinión. Gustavo, Pilu. Me parece que antes de entrar al análisis de lo que va a pasar en nuestro sector, es interesante tratar de pensar un poco los condicionamientos más globales que puedan llegar a haber. Y ahí hay diferentes libros, ¿no? O bibliotecas. Hay gente que piensa que todo va a cambiar, y yo soy partidario de que en realidad las cosas venían ya transformándose a una velocidad, y lo que hace esta crisis es acelerar los cambios que ya venían dados de antemano. Esa aceleración no es solo una cuestión de velocidad, sino también que puede llegar a generar que haya segmentos de la población que accedan o no, porque si las cosas son más veloces, a lo mejor la tasa, digamos, es como un tren va más rápido ahora, y hay menos gente que pueda subirse, o menos países o menos regiones del mundo que puedan subirse. Un amigo mío dice que lo que viene es una sociedad de límites, y yo creo que viene una sociedad de tensiones. Las tensiones no es algo negativo, es algo que es aparentemente contradictorio, pero que se necesitan entre las dos. Y justamente la gestión de la tensión es mantenerla viva, no es matarla, no es ir para un lado o ir para otro, sino que... ¿A qué me refiero con tensiones? Bueno, hay una que tiene que ver con la tensión que hay entre los estados-nación y las formas globales de gobierno, que es algo que ya venía dándose. Ahora me parece que aparece renovado porque hay una pulsión muy fuerte a la revalorización del Estado-Nación, y también una pulsión muy grande a las necesidades de formas globales de gobierno. Por ejemplo, el tratamiento de la pandemia no pudo coordinar formas globales de gobierno que hubiesen hecho mejor toda la evolución y el proceso. Pero bueno, es un punto que va a estar cada día más presente. Otra tensión tiene que ver con los hábitos de consumo. Nosotros veníamos de una tensión de un mundo más globalizado y más integrado. Bueno, probablemente haya una tensión entre lo que llamamos localismo y globalismo, es decir, haya más vocación de consumir cosas locales,
y lo global con trazabilidad, que es de una forma indirecta acercar lo local a lo global a través de la trazabilidad. El medio ambiente se coloca en el tope de la agenda, es obvio, digamos, lo que vimos del impacto sobre el medio ambiente en vivo, es como una experiencia de laboratorio increíble, que yo creo que en la agenda que viene el tema medio ambiente va a estar muy presente y eso va a tener impacto sobre la forma de producir alimentos, en general la industria. Es probable que también esté en discusión un sistema que era, digamos, el capitalismo, el sistema que estaba, digamos, digamos, impulsado, generalizado. Bueno, aparentemente ese capitalismo no funciona bien si no hay algunas cuestiones. Por ejemplo, tendríamos que tener un estado de calidad o una burocracia de calidad para que el capitalismo funcione bien. Si no tenemos ese estado de calidad, el capitalismo muestra fallas, como estamos viendo en el tratamiento de la crisis. Entonces, la agenda del nuevo capitalismo, vamos a decir, capitalismo del siglo XXI, con más integración, capitalismo con un Estado más fuerte, pero al mismo tiempo un capitalismo que facilite la vida y el desarrollo de proyectos que agreguen valor a través de los emprendedores, bueno, esa es otra tensión importante. Hay una tensión entre una sociedad que quiere controlar más, lo que vimos es que hay países que han controlado más, no sé, se controla la vida de las personas, y la soberanía de las redes, llamémosle, ¿no? O sea, va a haber una sociedad que controla más, pero al mismo tiempo más autonomía, probablemente, con redes más dinámicas y demás. Bueno, ese era un proceso que veníamos viendo, pero que ahora se profundiza. El tema de la tensión entre la democracia y las jerarquías, el nuevo orden político, una democracia más directa, la participación ciudadana, en fin. Y el otro día en una reunión hablaban sobre la nueva tensión también entre los científicos y los analistas de datos. Es decir, los analistas de datos han mostrado que pueden, de alguna manera, generar soluciones mucho más rápidas, amplias, sistémicas que los científicos. Entonces aparece esta nueva juego entre los científicos y analistas de datos. Bueno, todo esto todavía hay una cantidad enorme de incertidumbre, estamos hablando en pleno proceso, no se sabe si se va a encontrar una vacuna, quién lo hará, si habrá algún nivel de descontrol que todavía no lo hemos visto, pero eso desde el punto de vista de las tendencias globales. Bueno, obviamente que cambian también las relaciones entre los individuos y el colectivo, hay un nuevo vínculo entre las personas, que es lo que vos estuviste introduciendo hoy, que estamos teniendo. Pero bueno, mi experiencia personal es que estoy trabajando más y soy más eficiente de esta forma. También estoy más cansado porque trabajo más horas, es como que uno pone más neuronas por tiempo, por minuto, no sé. Mayor facilidad por ese trabajo deslocalizado, más intensidad del trabajo, múltiples formas de comunicación paralela, ya no es solo la conversación, sino también hay más formas de comunicación que trabajan en forma paralela. Cambia la lógica en las organizaciones del control y la autonomía, ¿no? Antes uno estaba todo en una oficina porque quería controlar lo que hacía todo el mundo. Bueno, ahora parece que cada uno trabaja en su casa y resulta que eso funciona bien. Y entonces no es necesario tanto control físico, ¿no? Hay un juego ahí entre la autonomía, el empoderamiento con el tema de control, y obviamente las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el business intelligence y demás, que generan tecnología. Bueno, daría la impresión de que hay ofertas de bienes y servicios nuevas, a un clic, ¿no? Simples, fáciles. Hay un tema muy importante que es no es un nuevo concepto de comunidad, esto lo venimos escuchando. Bueno, en APRESID, el espacio que hemos compartido intensamente con Pilu, con Gabriel, Francesco Di Castri hablaba de la construcción del conocimiento relacional, que era ese conocimiento que se generaba en los intercambios, no en los espacios de educación, no en una universidad o en la escuela,
o en un curso, sino el que se daba en la conversación. Es lo que, no sé, ahora estamos en este momento con ustedes en una experiencia de aumento de conocimiento relacional. Bueno, eso es impresionante, ¿no? Porque digamos, uno tiene una cantidad enorme de conferencias, reuniones y demás que accede hoy con tiempo que antes no tenía tiempo para hacer. Entonces, el flujo de conocimiento aumentó enormemente. Y por último, eh, creo que hay una agenda que tenemos en el sector, yendo un poco a la pregunta tuya, en realidad no sabemos muy bien dónde estamos, hay una gestión de la pandemia y una gestión del impacto económico-social, y hay una tensión también ahí, que es obvia, es pública. Todavía no podemos evaluar si está bien o mal lo que se hizo y de la forma que se hizo, lo sabremos dentro de algunos años. Pero yo creo que los empresarios, y más en un sector como el nuestro, que es un sector bueno, que puede funcionar porque hay demanda de lo que producimos, o sea, tenemos la suerte de poder seguir trabajando, debemos tener un ojo, obviamente, en nuestras empresas, pero poner otro ojo en la sociedad, ¿no? Sí, cada vez más estoy convencido que no es suficiente con pagar impuestos, cumplir con las obligaciones, sino que hay que mirar un poco más la sociedad en donde vivimos, nuestro pueblo, en fin. Yo creo que Argentina tenemos que pensar en acelerar el crecimiento desde ahora, no hay que esperar que termine la pandemia, son cosas que tienen que ir en simultáneo y no va una cosa contra la otra. Esa aceleración del crecimiento para mí hay que pensarlo en forma heterodoxa, es decir, no pensar, no, usualmente las multilaterales piensan que hay que generar una cancha, invertir en mejorar la cancha, el campo de juego, y que después que juegue cada uno como puede. Yo creo que acá no basta con mejorar la cancha, sino que hay que tratar de ayudar a que los que jueguen más rápido, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, las proteínas y la producción de proteínas, el alargamiento de cadenas de valor, es una oportunidad que hay en el mundo y va a haber más rápido, y ahí hay que poner foco porque es una oportunidad que tenemos. También estoy mirando ahora los temas de la agricultura familiar o de la economía popular, porque si pensamos solo en el crecimiento de nuestro sector y demás, y no pensamos en el crecimiento de los sectores que hoy son más vulnerables, bueno, es probable que, y no se suben arriba del barco, digamos, o no lo subimos, o no los ayudamos a subir arriba del barco, es probable que nadie pueda crecer, o sea, no nos vamos a salvar solos. Entonces, me parece a mí que ponerle foco en la profesionalización de la agricultura familiar, en su integración y desarrollo está claro. Entonces, resumidas cuentas, la agenda del campo yo creo que no cambia, la agenda del campo se profundiza y se acelera, incluye el alargamiento de las cadenas de valor, la integración al mundo, en un mundo que, como explicaba hoy, es de una tensión entre lo global y lo local, mayor intensidad en el uso de tecnología y de investigación y desarrollo, los temas de la sustentabilidad, la integración, la inclusión, y yo creo que aparece también la necesidad de tener instituciones más dinámicas y más flexibles. O sea, esas instituciones más conservadoras que sigan las cosas por detrás, yo creo que no nos sirven. Nosotros necesitamos instituciones innovadoras que impulsen las transformaciones y no que sean seguidoras de transformaciones. Yo me voy a subir acá a estas últimas palabras de Gustavo, porque para mí esta pandemia nos está brindando una enorme oportunidad, nos está regalando una oportunidad, y que es fundamentalmente hacernos dar cuenta que somos todos iguales, que frente a un caso como este, no importa dónde vivís, en qué condición vivís, por supuesto, como siempre decimos, no es lo mismo un confinamiento en una casa con jardín que en una casa donde estamos todos hacinados, obviamente, pero nos pone en una misma situación en el sentido de la fragilidad. Y creo que eso es una enorme oportunidad
para ser más colaborativos, para tener más empatía, para darnos cuenta que las soluciones las encontramos estando todos juntos, trabajando todos juntos, uniéndonos, cada uno en el rol que le ocupa y en la responsabilidad que nos ocupa, pero es una enorme oportunidad en ese sentido. Y pensando especialmente en nuestra actividad en la agroalimentaria, esto de poder llevar, hace varios años que decimos todos y todos compartimos la visión de que las tecnologías de informática y comunicación nos llevan a una posibilidad de igualar oportunidades o al menos de acercarlas más, y en el caso de la producción agroalimentaria de poder llevar más la tecnología a los lugares menos favorecidos, y estas tecnologías de informática y comunicación también nos dan la posibilidad de suplir una gran carencia de infraestructura, fundamentalmente en estos lugares menos favorecidos o de más vulnerabilidad, y estas posibilidades son mucho menos costosas, mucho más rápidas, y hoy esta realidad nos hace que ese uso de tecnologías no sea una elección, no, es la única posibilidad. Y hoy entonces todos los actores involucrados alrededor del uso de las tecnologías, ya sean los proveedores, como los capacitadores, como los usuarios, estamos todos convencidos de trabajar en esa línea, y entonces se nos abre la enorme oportunidad de conectar a estos actores diferentes a la ultramínima escala, la agricultura familiar de pequeñísima escala, incluso de autosuficiencia en algunos lugares, como mencionaba Gustavo, con los máximos proveedores, los máximos consumidores de las ciudades, darnos cuenta que realmente todos tenemos oportunidades y tenemos un rol fundamental, y nos pone en máxima evidencia algo que también desde la agroindustria se viene pregonando hace muchísimo tiempo, y es las posibilidades de desarrollar producción y transformación en los distintos lugares de origen. Y ahí también se nos abre la enorme oportunidad de darnos cuenta que estamos tremendamente comoditizados, que pensamos en rubros muy específicos, que por supuesto van a seguir siendo demanda en todo el mundo, pero siguen siendo restrictivos porque solamente dan posibilidades ciertas van fomentando la gran escala para que sea rentable. Y en cambio, si podemos abrir el panorama y poder hacer producciones y transformaciones de esas producciones específicas en los distintos lugares, no solo para abastecimiento de esos lugares, sino también pensar en exportación directa desde esos lugares, explorar nichos productivos de producciones más específicas, mucho más ligados al valor étnico, cultural, de tanta riqueza que tenemos en nuestro país. Realmente hoy y lo que estamos viviendo nos da esa posibilidad, y esa posibilidad que decía Gustavo de estar tanto tiempo con posibilidades de conectarnos y escuchar distintas propuestas, y con esa conectividad llegar a esos ámbitos donde antes era muy, muy difícil y era solamente algo más restringido a las organizaciones de base que trabajan en territorio, y hoy todos estamos usando estas tecnologías, y entonces entre todos nos podemos sentar en un gran Zoom y ver cómo nos podemos ir conectando para que esto sea una realidad, y entonces la gente de la gran ciudad con muchas más posibilidades económicas se da cuenta que si los pequeños productores no tienen la posibilidad de transportar la producción que hacen para que llegue a esas ciudades, para estar, por ejemplo, pienso rápidamente en frutas, hortalizas, para estar disponibles en las verdulerías, en los mercados de cualquier pueblo o ciudad, y de repente empiezan a haber conexiones en ese sentido, y se arman cadenas de producción
comercialización y llegado al consumo completamente disruptiva que solucionan hoy la situación que estamos viviendo coyuntural de esta pandemia, pero que nos dan la oportunidad enorme de ser una escalada total a esto, de generar oportunidades para todos, de poder explorar el enorme potencial que tiene nuestro país agroalimentario, insisto, no solo a nivel commodity, sino también a nivel de esta agricultura circular, de esta economía circular, de esta bioeconomía, que es un privilegio de pocos países en el mundo y que nosotros tenemos todas las condiciones para que eso suceda. Y pensando en esa enorme posibilidad que tenemos de realmente fortalecernos a nivel de país, nacional, me quiero ir a lo internacional, a lo global, y creo que esta situación dejó súper en evidencia el tremendo daño de la burocracia de los organismos internacionales. ¿Ya? Es algo que normalmente se habla y se viene discutiendo y se viene poniendo en tela de juicio de cómo es ese trabajo, y realmente esta pandemia lo deja en más evidencia que nunca. Me refiero a los organismos nacionales de todas las áreas. Creo que lejos de tomarse como una crítica destructiva, tiene que ser una crítica constructiva para que realmente sea una transformación y de que estos organismos tomen la real dimensión de la necesidad de trabajar con todos los actores sentados en la mesa para que realmente la labor que llevan adelante tenga incidencia cierta para toda la población. Y en ese sentido, charlando con ustedes, me acordaba que en una cumbre de cambio climático, que la sede eran las Islas Fiji, pero por falta de infraestructura, la realidad de la sede era en Bonn, en Alemania. Y yo estaba trasladándome de la salida de la cumbre de cambio climático al lugar donde vivía, ¿no? Y donde estaba parando esas 2 semanas. Y el taxista que me llevaba me dice, ustedes, los que se preocupan por el ambiente mundial, son increíbles. O sea, trabajan para esto y se mueven miles y miles de personas 2 semanas, y eso genera un costo ambiental tremendo comparado a, bueno, además de todos los otros costos. Y la verdad que me quedó grabado, siempre cuento eso, porque realmente de un simple ciudadano del mundo que haga esa lectura de la situación. Y hoy creo que, también lo mencionaba Gustavo, esta pandemia nos está dejando al rojo vivo la realidad de la crisis ambiental, de la exigencia, de lo exhaustivo de la exigencia que tenemos en esta situación, y uno con lo que comentabas, Gaby, también de lo que implica el caso, llevando al caso de Bioceres en Argentina, creado en un momento de plena crisis nacional. Creo que hoy justamente esta pandemia a nivel de Argentina y a nivel global nos regala una oportunidad de oro para cambiar radicalmente todas estas grandes deudas que tenemos en el planeta. Tenemos muchas herramientas, nos falta muchísimo trabajar a nivel colaborativo. Me voy a lo local, en ese sentido también esta pandemia está logrando que en cada pueblo, ciudad de Argentina, se organice una sola cuenta bancaria con una auditoría local para que los pueblos y los municipios tengan fortaleza para atender esta pandemia. Creo que nos tenemos que quedar con eso, de la oportunidad que tenemos para realmente plasmar las herramientas que disponemos y que son una transformación, insisto, desde lo local, lo nacional, lo regional, y una gran oportunidad a nivel planetario. Tengo una pregunta, sí, tengo una pregunta para Gustavo, porque lo que han dicho Gustavo y Pilo es clarísimo. Me parece que
es de lo que venimos hablando, pero sobre el concepto de las tensiones. La verdad que me interesa mucho profundizar en el tema conceptual, esta sociedad de las tensiones, a las que se podría agregar, que en este tiempo de pandemia se agregó como una tensión, creo, ficticia entre salud y economía, y ahora se está generando una tensión también entre la idea del cuidado de la protección estatal y las libertades individuales, lo que ha pasado hace poco tiempo en Cava, por ejemplo. Todas estas tensiones existen, y hay una tensión que nosotros venimos charlando en este ciclo, que tiene que ver con el campo y la ciudad. Una tensión que es preexistente, por supuesto, a esta pandemia, y que genera seguramente políticas públicas esa tensión, porque siempre se ha, no sé si resuelto, pero se ha desequilibrado hacia un lado. Me parece que leía en alguna nota que Gustavo decía que él podría, si no hubiesen mediado ciertas causas, ciertos factores de índole fiscal, de índole político, podría haber desarrollado su empresa mucho antes. Entonces, eso me quedó grabado porque digo, bueno, ¿cuántas empresas se encuentran limitadas en su desarrollo producto de estas políticas? Y muchas veces, en este sector en particular, esas políticas se asientan en esta tensión, donde, por ejemplo, la palabra o la definición de sojero tiene una connotación menoscabante, siendo que son los que mantienen, digamos, este país, si todavía existe, es producto del sector productivo, agropecuario, etcétera. Entonces, ¿existe forma de resolver esa tensión? ¿Esta pandemia va a acelerar esa tensión? Yo veo, por ejemplo, que se está reconociendo el personal sanitario, se está reconociendo hasta el personal de seguridad, donde también existió una fuerte tensión con la autoridad, producto de seguramente de tantos años de dictadura. Y no se reconoce al productor de alimentos, no está dentro de, por lo menos me refiero en las grandes urbes. ¿Qué reflexión se puede hacer sobre esa tensión? ¿Hay forma de resolverla? ¿Se va a acelerar? ¿Las políticas se van a seguir sosteniendo en esta idea de castigar al que consigue el éxito, al que se esfuerza, al que se sacrifica y logra un resultado? Hemos vivido 70 años bajo el lema que hay que combatir al capital, tal vez esa tensión es resultado de esa cuestión política, sociológica. ¿Qué reflexión conceptual hace sobre esa idea? Bien, al final casi que diste la respuesta. Yo creo que la tensión campo y ciudad no está correctamente planteada. Primero porque los límites son cada vez más difusos entre lo que es campo y lo que es ciudad. Es decir, no sabemos si los camioneros o los transportistas son campo-ciudad, no sabemos si la industria, no sé, Toyota, Pickup es campo-ciudad, no sabemos, en fin. En el fondo es una forma simplista por ahí de definir algunas tensiones subyacentes a ese título. Una tensión subyacente es la que dijiste, si el esfuerzo vale la pena o es la suerte. Es decir, si el éxito está vinculado con el esfuerzo o el éxito está vinculado con la suerte. Eso es algo que hace muchos años también lo charlábamos en APRESID, a raíz de la visita de gente que hablaba sobre estos temas. Hay culturas en donde se piensa que el esfuerzo es lo que determina, por ejemplo, las culturas más anglosajonas. Y hay culturas más latinas en donde es la suerte lo que determina. Bueno, esto no es un juego solamente, digamos, intelectual, porque en realidad las sociedades que piensan que la suerte es la que determina, quieren tener estados más grandes para que compensen los efectos de la mala suerte. Es decir, estados más grandes, impuestos mayores, más redistribución, etcétera, etcétera. O sea que eso condiciona de alguna manera el funcionamiento de la ciudad. Hay otra tensión que subyace, es si es que es posible crear valor, o sea, si es posible agrandar la torta, o en realidad la torta siempre es la misma y lo que hay que actuar es sobre cómo repartirla. Entonces, una sociedad como la nuestra,
que en realidad tiene una mentalidad mayoritariamente rentista, piensa que no se crea valor, que el valor hay que redistribuirlo, y entonces si alguien tiene éxito es porque le sacó algo a alguien, no porque lo creó. Entonces, me parece que esas tensiones son las que subyacen en lo del campo y la ciudad, y yo creo que le haría muy bien a la sociedad y al campo dejar de hablar de la tensión campo y ciudad y empezar a hablar en serio de estas que son las tensiones que están por debajo de la superficie. Quería agregar a todos los conceptos que están virtiendo, que coincido, que esta difusión o esta fusión que se está dando entre el campo y la ciudad, mucho tiene que ver la comunicación y la velocidad y la forma en que nos estamos comunicando. Y una pregunta que yo me hago es si todos los costos de transacción, de comunicación, los costos de poder llevar un producto de un lado al otro o de poder comunicarnos cada vez más fluido, harían que esta disyuntiva sea cada vez menos pensada. Pienso que esta posibilidad, por ejemplo, que estamos teniendo, la podemos tener viviendo en el campo o viviendo en la ciudad, la del internet, la de la comunicación, y cuando yo viví en el campo hace muchos años, mi mamá me traía varias veces al pueblo para hacer las distintas actividades. Eso era un costo energético, de tiempo y económico también. Hoy eso, digamos, estaría minimizado. Y digo, justamente, vuelvo a esto, ¿no? Si mejorar no solo la forma en que nos comunicamos, sino, digamos, el mensaje para aprovechar esta velocidad de comunicación que vos hiciste referencia, Gustavo, también Pilu, no solo acá, entre estas dos partes que somos, o que no deberían ser, el campo y la ciudad, sino la provincia con la otra provincia, o este campo, o este pueblo con otro productor de otro país. Si ustedes fueran, la pregunta es, si nosotros fuéramos y tuviéramos posibilidad de decisiones desde el Estado, como tal cual estamos viviendo y siendo gobernados ahora, un Estado bastante grande, donde haríamos más eficiente el uso de los recursos, porque esa torta, tal cual vos la describís, Gustavo, que hasta ahora, en mi visión, es a la que acuden siempre, es una, esos recursos, cómo poder, para que la sociedad se haga una sola, cómo poder hacerlo más eficiente, ¿no? ¿Dónde pondríamos nosotros? Es una pregunta que nos hacemos en la mesa, o que yo les hago en la mesa. ¿Dónde nos pondríamos nosotros mayor eficiencia en el reparto de esos recursos, o en la eficientización de esos recursos? Yo creo que estos días pensamos mucho también, y más que nunca, algo inadmisible en Argentina, ¿no? O sea que sabemos que a ese 40% de pobreza, que hoy ya es un 50%, es una realidad. Hay distintas iniciativas a nivel de país que están trabajando para esta emergencia que estamos viviendo, y prácticamente todas coinciden, incluso a nivel local, los estudios a nivel de los distintos municipios, coinciden en que hay prácticamente una duplicación de la demanda, y llevado a porcentajes prácticamente se ubica al 50% de la población con necesidades. 50% de la población con necesidades alimenticias en la Argentina que todo el mundo está cansado de contar que tiene capacidad, y de hecho produce para una Argentina multiplicada por 10, por 12 o más, depende desde dónde se la analice. Y
Yo quisiera volver a lo que planteaba un poquito antes, a las posibilidades que tenemos en los distintos lugares del país. Yo creo que los productores no, o el agro no necesita ser reconocido. Creo que lo que necesitamos todos, incluso nosotros mismos, mirándonos hacia adentro, es aprovechar esta oportunidad para darnos cuenta del poder ilimitado que tiene estar juntos, las iniciativas de colaboración, de cooperación, de tener la capacidad de dejar de lado las diferencias y focalizar en lo que nos une, y fundamentalmente cuando el objetivo que perseguimos se trata de bien común. Nosotros tenemos en Argentina no solo un país ilimitado en lo que se refiere a recursos naturales, tenemos un país con mucha infraestructura de recursos científico-tecnológicos. Tenemos a un INTA que creo que es muy poco valorado y casi que no hay países en el mundo que dispongan de un instituto con la territorialidad y con el relacionamiento que tiene el INTA con los distintos actores de las distintas actividades en el país. Creo que instituciones, organizaciones de la sociedad civil, tanto tecnológicas, productivas, como que las organizaciones que se encargan para la promoción humana, la verdad que no existe justificativo para que no podamos pensar, a mí me cuesta muchísimo pensar, y no hago distinción ideológica partidaria en este sentido, sino cómo cada gobierno que está en turno, en su función, cómo no echa mano a esto, porque realmente es la gran transformación que necesita Argentina y que está al alcance de la mano. Y lamentablemente, si no hay un Estado que lo proponga, las iniciativas privadas nunca van a lograr tener el impacto que se necesita para esa transformación. Yo voy a insistir todo el tiempo en esto. Las crisis tan graves como las que estamos viviendo tienen que servir para una transformación profunda, total y absoluta. Y tenemos las oportunidades, tenemos la posibilidad de llevarlo adelante de esta manera y fundamentalmente de olvidarnos de todas esas antinomias. En Argentina somos devotos del River Boca, ¿no? Yo creo que la primera semana del confinamiento, de la pandemia que nos choqueó a todos, a mí me llamó mucho la atención porque es como que durante 7 días nos olvidamos cuál era el gobierno que estaba de turno, cuál era el gobierno que se acababa de ir, cuáles eran las posturas, o sea, cuáles eran los hashtags para tirarnos unos contra otros, porque el hashtag era COVID-19. Ojalá realmente nos demos cuenta que el COVID-19 nos viene a regalar una oportunidad inolvidable, imposible de desaprovechar para transformar a nuestro país de una vez por todas. O sea, y que todas estas iniciativas que podría nombrar como Una Sola Hinchada, Somos Uno, ligados a redes como es la Red Argentina de Bancos de Alimentos y muchas otras organizaciones, lleguen para quedarse en el sentido colaborativo, de trabajar juntos, de articulación público-privada, que es el único camino posible para Argentina. Yo quiero agregar algo en lo local, relacionado a lo que dice Pilu y Gustavo antes también mencionó, es el lugar preponderante que tiene la ciencia y la tecnología en el país para el desarrollo de todos los agroecosistemas. Nosotros tenemos un agroecosistema que es bastante vulnerable. Sabemos que los suelos de la Argentina en muchos lugares de la pampa húmeda tienen una pérdida de nutrientes enorme, esos nutrientes se van en forma de alimentos, ¿no? Eso debería ser como un faro a no perder de vista, porque digamos, la sustentabilidad del sistema tiene que ver con todos los factores que lo componen, desde el hombre que lo manipula hasta el suelo que es el que nos tocó.
Y la diversificación de ese agroecosistema tiene que ver con la producción de distintos tipos de alimentos. La masificación, digamos, el hecho de la producción extensiva hace que pensemos constantemente en trigo, maíz y soja. Eso va de la mano y carne y leche, pero masivamente estos tres primeros, eso va de la mano de un término que es la rentabilidad. La rentabilidad nos va manejando, digamos, hacia dónde vamos, ¿no? Hoy estamos haciendo números para plantear la próxima campaña y vemos que la rentabilidad del cultivo de la soja tal cual está es mala, en muchos casos va a ser negativa. Sí tiene un mejor número o una mejor renta en las condiciones en que estamos, y hay que ver desde el clima, cómo nos trata el clima, si es niño o niña neutro, el trigo y el maíz también. Pero en eso las decisiones políticas influyen mucho. El cierre de los mercados, los ROE verdes, los ROE rojos, el cierre de las exportaciones, y no perder de vista que ayer hablábamos de este tema, que no solo es exportación un país, también es importación. Y tener la posibilidad y no perder la posibilidad de comerciar con el mundo. Eso lo quería volcar porque, y lo que decías, Pilu, de la economía familiar, Gustavo también, de potenciar esas agriculturas familiares, que son en muy pequeña escala, pero son quienes hacen más actividades de autoconsumo, pero que diversifican el ambiente. Y en eso digo que participar desde el sector también en las decisiones de políticas de Estado es una materia pendiente, desde mi punto de vista, que bueno, después las consecuencias terminan siendo estas, ¿no? Que la rentabilidad por X decisión que se tomó hace que terminemos haciendo un cultivo o un monocultivo, y va en detrimento no solo de la rentabilidad del negocio y del sector, sino de las personas todas. Gracias, Gabriel. Para ir concluyendo, porque me están ahí avisando que ya estamos por cumplir 1 hora, sabemos lo valioso que es el tiempo y tal vez el capital más importante. Así que nuevamente agradecerles, pedirles, bueno, a Pilu alguna reflexión. Me pareció muy interesante esto que hizo hincapié acerca de las posibilidades que nos va a regalar esta pandemia, sobre todo en cuanto a los desarrollos locales. Y también a Gustavo me pareció muy interesante su conceptualización de la sociedad de tensiones. Si le gustaría dejar también algún consejo al joven productor o al joven emprendedor de aquí, de la ciudad, que está atravesando esta situación, que cree que son parte de los audaces que todavía creen que se puede agregar valor, que se puede generar conocimiento y valor a partir del conocimiento. Si le quiere dejar algún consejo para que no bajen los brazos y alimentar ese espíritu emprendedor. Bueno, el tema de las tensiones es algo viejo en disciplinas como el management y demás, ¿no? Es decir, desde que se empezó a trabajar con el concepto de sociedad red, muchas cuestiones de la gestión de la sociedad red se abordan desde las tensiones. Y en el fondo vivimos en una sociedad donde no hay blancos y negros, ¿no? O sea, hay mayores dificultades para poder encasillar las cosas. La gestión de la tensión requiere que mantener viva la tensión, y que a partir de esa tensión viva
se genere la creatividad, la innovación. O sea, la innovación se nutre de una atención viva. Y me parece que vivimos en un mundo donde tenemos que detectar cuáles son las tensiones, poder visualizarlas, poder conceptualizarlas, de tal manera de que la realidad no sea un problema, sea una oportunidad. Si nosotros podemos ver la realidad como una tensión y que eso además nos impulsa, estoy seguro que no va a haber obstáculos. Vamos a poder salir de cualquier dilema que tengamos por delante, ¿no? El mundo que viene, como dijo Pilu, es un mundo que se abre a oportunidades nuevas, profundiza y acelera las oportunidades que teníamos antes, genera oportunidades donde no había y genera oportunidades para los que no la tenían. Así que bueno, bienvenido al mundo post-pandemia. Bueno, yo coincidiendo absolutamente con Gustavo y pensando en esto también, Gaby, de lo que planteabas, que también siguen siendo posibilidades para Argentina. Argentina se destaca y tiene un liderazgo a nivel global por la producción ligada al cuidado ambiental, no como antinomia, sino como avance de ambas juntas, ¿no? No una en detrimento de la otra. Y Gustavo mencionaba al principio de sus comentarios el tema de la trazabilidad, y va a ser una gran exigencia a partir de ahora en un mundo con desconfianza, con miedo, con cuidado, con querer cuidarse y preservarse lo máximo posible, esta tendencia de conocer absolutamente todo acerca de lo que se consume, lo que se hace, de lo que se vive, nos coloca en una enorme posibilidad en Argentina para poder trazar y certificar lo que hacemos, cómo lo hacemos, y fundamentalmente, además de regirnos por todos esos parámetros, que es una sistemática, una métrica que se exige a nivel global y que insisto que nosotros la podemos cumplir con creces, por supuesto siempre con un gran margen para mejorar, no teniendo todo absolutamente resuelto, con lo dinámicos que son los sistemas con los que producimos, pero tenemos grandes oportunidades en ese sentido, y grandes oportunidades en ese valor de poder hacer producciones de nicho, producciones de distintos lugares, donde también son acompañados con una historia de vida, con una historia de cada paso de esa producción y de esa situación. Así que me quedo con la enorme posibilidad de encontrarle oportunidades a esta crisis, y fundamentalmente con la enorme posibilidad de entender que salir, poner a prueba algo que también venimos hablando desde distintos ámbitos, que es la famosa resiliencia, que realmente la pongamos al máximo nivel y no solo resistamos este tremendo impacto, sino que salgamos enormemente favorecidos, y tenemos todas las herramientas para que así pueda ser. Muchísimas gracias por participar en este humilde espacio de reflexión colectiva. Para mí ha sido absolutamente gratificante. Gracias, Gaby, por toda tu tarea. Seguiremos adelante y bueno, para mí ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.